Hola a todos ustedes. Les saludo desde Guadalajara, México, anteponiendo mis deseos de bienestar y también agradeciendo por su participación en este simposio. Y muy en particular les doy las gracias por su atención a esta exposición. A todo el gran equipo de organización de este congreso, nuestro agradecimiento y doble felicitación porque a pesar de venir remando en contra de viento y marea, ha hecho realidad el que estemos hoy reunidos en este foro académico para compartir nuestras experiencias de investigación. Muchas gracias. En esta ocasión queremos compartir con ustedes los primeros avances muy preliminares de un estudio que estamos realizando de manera conjunta su servidora Teresa Tobar, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara, México, y María de Lourdes García Curiel, también profesora e investigadora adscrita a la misma institución y dependencia. Además, colabora con nosotros Elizabeth Carvajal, quien se presentará con sus propias palabras. Mi nombre es Elizabeth Carvajal Calderón, soy de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Belénes. Actualmente estudio la licenciatura en Sociología con especialidad en Comunicación. Esta ponencia la hemos titulado Prácticas religiosas de jóvenes en Internet, análisis comparativo entre investigaciones de México y España. Nos estamos refiriendo a investigaciones de naturaleza académica. La Iglesia Católica ha considerado las distintas modalidades que ofrecen los medios de comunicación conocidos como tradicionales, incluso antes del advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Así lo documenta bastante amplia y detalladamente Cebollada en su texto Del Génesis a Internet, documentos del Magisterio sobre las comunicaciones sociales. Lo que pretendemos con este estudio es dar cuenta de la producción desde la academia que se realiza en España y México sobre esos mismos países acerca de las prácticas religiosas de jóvenes en Internet. Cuando iniciamos la realización de este estudio, teníamos en mente muy amplias expectativas acerca de la cantidad y la calidad, pero sobre todo de la cantidad de la producción académica que nos íbamos a encontrar como resultado de investigación, de estudios, de análisis de naturaleza empírica. Pero la realidad ha sido muy contrastante respecto a esas expectativas. En primer término, no es abundante la producción, sino todo lo contrario, es muy escasa, por no decir que casi nada. Por lo tanto, representa un área de oportunidades muy amplia para líneas de investigación futura en diferentes sentidos. Como ya mencionábamos al inicio, nosotros pretendemos hacer una sistematización de las características de los distintos estudios, por menor cantidad que sea la que existe, entre dos países, México, en este caso somos los visitantes, y el país anfitrión que es España. Con ese objetivo en mente, generamos unas categorías mínimas para ir sistematizando la información que nos fuésemos encontrando acerca de esa producción académica que, como mencionaba hace un momento, es demasiado escasa. Bueno, las iremos intercalando por cuestión de tiempo las categorías que planteamos, pero con los hallazgos. Lo que está señalado con letra negrita representa los hallazgos hasta este momento. Recordemos, por favor, que los resultados que estamos presentando son demasiado preliminares todavía. La primera categoría fue temas, una muy relacionadas es la de subtemas y otra aspectos abordados. En cuanto a temas, el hallazgo
es que no existen estudios que profundicen y que hagan análisis muy específicos al interior de las redes sociales sobre qué hacen los jóvenes en ellas, con ellas y qué procedimientos, técnicas, estrategias, incluso hasta el nivel discursivo utilizan, sino que estos estudios reportan sobre usos generales de Internet por los jóvenes y también en redes sociales. Perdón, repito la idea un poco confusa. Sino que los estudios contemplan más bien los usos generales que los jóvenes hacen tanto de Internet como de las redes sociales. Por lo tanto, si son como usos generales, no nos metimos más a profundidad en cuanto a los subtemas o aspectos abordados en este momento. Otra categoría fueron las perspectivas teóricas y conceptuales de las cuales parten, que constituyen el soporte de las investigaciones. Alguna de ellas menciona que su perspectiva de análisis es desde las ciencias sociales, sin especificar cuáles o cuál en particular. Están generalmente carentes de conceptos y de teorías también. Casi la mayoría son a nivel ensayístico. En cuanto a métodos y técnicas, casi no lo mencionan, más bien son de naturaleza cuantitativa y si acaso la técnica que utilizan es la encuesta. En cuanto a resultados, coinciden los documentos que hemos encontrado en que cada vez existe una menor identidad religiosa entre los jóvenes y que en realidad los usos de Internet y redes sociales no son con fines de prácticas religiosas, sino para otros como son entretenimiento, compras, búsqueda de información en general, pero sobre todo diversión y entretenimiento. Como mencionaba, los temas son más bien sobre el uso general que los jóvenes hacen de Internet y redes sociales. Por lo tanto, no profundizan en los casos en que por ahí salta a la vista como un resultado, una respuesta en una encuesta, el que digan que alguno de los encuestados utiliza las redes sociales con fines con fines religiosos. Bueno, otra categoría, por decirlo así, es que pretendemos establecer una comparación entre lo abordado a través de la producción ensayística y textos más formales. Eh, en lo que coinciden en sus resultados de estos documentos es que todavía sigue siendo este tema y esta práctica un reto para la Iglesia. Es más, coinciden en señalar que la Iglesia apenas se está acercando a explorar, ni siquiera a descubrir, sino a explorar las ventajas y el potencial las oportunidades que ofrecen estos recursos de información y de comunicación y en unos casos podríamos decir de interacción también. En nuestra búsqueda nos hemos encontrado un documento que aborda el ciberactivismo religioso. Es de naturaleza cualitativa, utiliza la entrevista, es de fecha del 2016, reciente en realidad. Entrevistaron a 3 universitarios y aunque predomina su participación sobre otras cuestiones distintas a lo religioso, como por ejemplo ecología, asuntos políticos, cuestiones incluso científicos, laborales y sociales, pero no abordan las 3 universitarias la cuestión religiosa, sino una de ellas es la única que ha aceptado que utiliza las redes sociales con fines de activismo religioso. ¿Qué redes sociales utilizan las entrevistadas, los entrevistados? Wikis, Foro y Facebook.
¿Para qué utilizan estas redes sociales? Principalmente para dos objetivos. El primero es informarse y el segundo, buscar lograr un impacto global. ¿Qué nos dicen los documentos de España? En realidad, hasta el momento al nivel de la búsqueda donde nos encontramos, es que nada más nos hemos encontrado una tesis de nivel doctoral cuya investigación es empírica. En cuanto a temas, que es lo que estudian las redes sociales, en particular el Facebook como un medio potencial de evangelización. En cuanto a los aspectos abordados, es la evangelización. ¿Qué perspectivas teóricas y conceptuales utilizan como soporte? La sorpresa es que nos encontramos con que es un estudio desde una perspectiva de la mercadotecnia. Sus conceptos son ciberculturas, ciberevangelización en redes sociales. El, lo hace desde la etnografía, es decir, la etnografía virtual, y llega a aportar una propuesta de estrategia de intervención para evangelizar. ¿Cuáles son los resultados? Es una propuesta de aprovechamiento de las redes sociales con fines evangelizadores. Otro resultado que mencionan el autor es que la iglesia se encuentra en una etapa de adaptación a nuevas formas de evangelización. Este es un texto muy formal en términos académicos y además propositivo. Ya es una gran aportación, puesto que pocos documentos terminan en plantear una propuesta. ¿Qué tienen en común los documentos de México y España? En primer lugar, que la producción académica es mucho menor respecto a documentos del magisterio de la Iglesia Católica y publicaciones de divulgación que animan a fomentar la fe. Además, es menor respecto a publicaciones de divulgación y también de numerosas fuentes periodísticas con cobertura de actividades pastorales. Existe un predominio de publicaciones sobre aspectos generales. Los jóvenes y sus prácticas religiosas en términos generales son abordados, los usos de Internet, de las redes sociales, pero no en particular para prácticas religiosas. Necesariamente está vinculado el estudio de los jóvenes con el estatus de universitario. Quizá una obviedad es que por el grupo etario, el grupo de edad, corresponde al nivel universitario. Para la siguiente ponencia hicimos uso de las siguientes fuentes bibliográficas. Una de ellas fue Google Académico, dado que nos presenta los archivos directamente en PDF y nos permite la descarga del mismo, así como nos integra al link de descarga. Dentro de los estudios encontrados para la presente ponencia, hemos encontrado 3 hallazgos importantes. Uno de ellos son los supuestos o mitos en relación a redes sociales e Internet y el uso que le dan los jóvenes a estos. Las causas por las cuales existe una falta de interés tanto en México y en España de los jóvenes en el acercamiento a la religión católica, y algunos otros estudios donde es posible analizar quizá posibles líneas de investigación o incluso de aportación para hacer posible la integración de Internet y redes sociales en los jóvenes para que nuevamente se integren a la religión católica y no se alejen tanto como hoy en día está sucediendo. Aunque las estadísticas muestran que la identificación con las religiones y las prácticas en los distintos grupos de edad tienden a ser cada vez en menor medida, menos frecuentes y menos comprometidas, muy en particular entre los jóvenes, estas condiciones incluso están favoreciendo el incremento de investigación en el campo de la comunicación y otras áreas disciplinares.
Faltan muchos estudios académicos que aborden análisis de las prácticas religiosas de los jóvenes en redes sociales. Una aportación muy importante de este foro académico es el de las investigaciones que hemos conocido, que estamos compartiendo sobre esta temática. Ya es una enorme ganancia. En cuanto a los jóvenes españoles, podemos decir a grandes rasgos que el grupo etario de 18 a 24 años no se sienten identificados con ninguna fe. Como podemos ver en la gráfica, a esa edad, entre los 18 a 24 años, la mitad de la población joven se ubica con una creencia religiosa y la otra mitad de la juventud se ubica más bien en una postura de no religiosa, no creyente. Y si se fijan en la gráfica, vemos que conforme va aumentando la edad, se van identificando más con alguna creencia religiosa, al grado de que solamente el 9.6% de los mayores a 65 años dicen no tener una creencia religiosa. Son datos muy interesantes. Comparativamente con México, los jóvenes tampoco se sienten identificados con prácticas religiosas, según el autor Corpus en el año 2013. Este autor señala 3 factores que podrían estar determinando esta falta de identificación con prácticas religiosas. Estos factores son el fin del monopolio católico, la libertad religiosa y el pluralismo religioso, que como sabemos cada vez es más amplia la oferta. Muchas gracias.